Regresamos y ahora es momento, como bien dice la TV de Punto Cero, es momento de historias oficiales y ahora vamos a hablar en serio porque tenemos la presencia, la participación, como todas las semanas en realidad, de Vicky Duclos y Wet para contarnos un estreno justamente de un documental que se viene. Exactamente, a veces con esto de las plataformas muchas veces tenemos cosas que están en plataformas, pero esta vez trajimos un preestreno, algo que van a poder ir a ver mañana al cine, y me refiero a En cumplimiento del deber. A partir de este jueves 9 de febrero en el Cine Gaumont van a poder verla. Creo que tiene un horario de las 8 de la noche, 8 y media de la noche, pero bueno, por lo menos eso es la primera semana, es decir, mañana. Después hay que ver qué horario tiene. Director Jorge Gallero y narrado por Cecilia Roth. ¿Sí? Es un documental de 68 minutos, cortito. Pueden, para mí, si están cerca en zona y tienen algún momento para hacer, necesitan hacer tiempo, lo que sea, es un buen plan para ir y de paso llevarse algo contundente. El director había hecho Cama Adentro antes, esa fue su ópera prima, yo no la vi esa, pero la dejo acá por si alguien quiere hacer como el recorrido de ver la ópera prima antes o después, lo que fuese, ¿sí? Pero esta historia va a tratar sobre algo que sucedió el 5 de febrero del año 2014, cuando 7 dotaciones de bomberos acuden al barrio de Barracas para apagar un incendio en lo que era el galpón de Iron Mountain, una firma que resguarda los archivos bancarios de grandes empresas, y una vez que están en el lugar y los bomberos están haciendo su trabajo para intentar ingresar al lugar y rescatar potenciales víctimas y demás, y apagar el incendio, por supuesto, sucede un derrumbe en la estructura que causa la muerte de 7 bomberos y 2 miembros de defensa civil. Esta historia, que es lo que nos viene a contar como disparador el documental, lo que nos va a contar es, a partir de estas muertes y a partir de este caso, qué era lo que había causado ese incendio, porque lo cierto es que muy poco tiempo después, empieza a aparecer información que indicaba que este incendio había sido intencional y que tenía de fondo intenciones como muy oscuras, ¿no? Como de encubrir ciertas cuestiones de los papeles que estaban ahí guardados, ¿no? Como un fuego que se lleve pruebas de ciertas cuestiones de corrupción, porque lo que estaba pasando era que 29 empresas que guardaban información y archivos en Iron Mountain, en ese depósito, 29 empresas de esas estaban investigadas por lavado de dinero. Entonces el documental lo que va a plantear es como estos dos caminos. Por un lado, esta idea de comenzar a contarnos sobre las víctimas de este incendio para poder explicarnos y decirnos, estas personas que fueron a dar su vida trabajando en una vocación totalmente riesgosa y que fueron a entregar sus vidas pensando que iban a salvar vidas, en realidad murieron encubriendo o por una maniobra totalmente oscura de encubrimiento de otras personas, ¿no? Que salieron totalmente ilesas. Entonces, desde esa idea como de injusticia y de sabor amargo de lo que puede significar eso, la película nos va a contar todo el caso y el trasfondo político, social y económico de la cuestión. Como por ejemplo que una de las primeras cosas que nos va a contar es que Iron Mountain tenía antecedentes de incendios en otros depósitos, en otros lugares del mundo y pocos años antes, como en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Italia, y en 5 de esos casos se demostró la intencionalidad de esos incendios. ¿Cómo sucede en este caso concretamente? Entonces, en este sentido, algunas características del documental son, para mí, una de las palabras que lo puede como definir este documental es la característica de lo didáctico, que tiene muchos momentos el documental para explicarnos a veces cuestiones sobre el fuego, sobre lo criminal del incendio, y por otro lado también cuestiones financieras, cuestiones que tienen que ver con lavado de dinero, maniobras bancarias que uno muchas veces no las entiende o las desconoce por no estar cercana a eso. Y me parece que desde ese lugar el documental lo que propone es como una mirada sensible o un punto de vista más humano de la cuestión,
pero que obviamente se ramifica hacia todo lo que tiene que ver con explicarnos por qué sucedió lo que sucedió. No sé si alguien lo vio de aquí. Obvio, me dice el señor. Sí. Por favor, les invito a comentarlo. Me pasaron dos cosas. A ver. Primero me gustó mucho cómo está relatado, cómo está contado. La voz de Cecilia creo que está muy bien, está muy bien, te va llevando en la historia. A mí me toca de cerca desde el punto de vista, yo en mi juventud fui socorrista. Entonces esta cuestión de entender que son voluntariados, entender que es una elección que uno va y entender la urgencia en la que uno va a ayudar a otra persona y no sabe con qué se va a encontrar. Entonces, por más preparado que uno esté, siempre vas esperando lo peor y cuando llegas te vas encontrando con qué es lo que sucede en el lugar. Claro, era un depósito, no había nadie y me parece que lo que no estaba dentro de los planes, que en un momento los deslizan por ahí, Sí. es que colapsara y que se cayera justamente esa pared, un paredón en donde fallecen. Ahí es realmente donde a mí me tocó muchísimo porque es como, más allá del juicio, lo demás, es como una injusticia muy grande, ¿entendés? El hecho de decir, fueron a ayudar. Si vos me decís que había gente adentro, que salió mal, que se quedaron atrapados los que intencionalmente hicieron el incendio. Es otra historia, es va otra por otro sensación. lado. Exactamente. Ahora, que haya sido todo por justamente toda una maniobra de mega empresas. Y acá la única crítica que le voy a hacer al documental es porque en un momento se detiene diciendo, menciona a la ciudad, las autoridades, qué sé yo. Esto es a nivel país. Esto es un nivel, es mucho más grande y lo dijiste al comienzo. Hay todo un submundo oscuro de las multinacionales y de todos los países en las cuales, porque se mueve un caudal de dinero que es, no tenemos nosotros ni idea. Creo que en un punto también me quedé reflexionando en algo que vengo pensando hace mucho tiempo, creo que esa es la edad, te da un poco eso, que es esta cuestión de que somos bastante naif en un montón de cosas, somos bastante, ¿cómo decírtelo?, inocentes en un montón de cosas y no nos damos cuenta que en esas esferas el poder y el dinero se habla de otra manera, donde no hay emociones, no importa cuántos queden en el camino, porque acá el tema es el poder y el dinero, ¿no? En el lavado justamente. Me gustó mucho esta cuestión de que yo no sabía justamente, me acuerdo del accidente, caso, claro. me acuerdo totalmente, y no sabía que con tan poca distancia había sucedido lo mismo en otras partes del mundo. Claro. Entonces es algo orquestado en las cuales, de nuevo, Te hace tomar dimensión. haciéndome a culpa, o sea, pasó en nuestro país y nuestro país estuvo involucrado. Acá no hay una cuestión de que sos derecha, izquierda, qué sé yo, porque si vos estás moviendo un par de millones, la FIP lo sabe. Si vos estás moviendo un par de millones, hay un montón, hay como grupos de millonarios que saben qué está sucediendo con ese dinero. Yo me he enterado de casos de la típica, bueno, mirá, vamos a incendiar tal depósito, tal local o tal sucursal, total después cobramos porque no da regalías, no lo podemos, bueno, ¿qué hacemos? Se incendia, cobras el seguro y ya está. Entonces, es parte y creo que te toca esas cuestiones de decir, che, qué oscuridad que hay detrás. Sí. Sí. Agrego una cosita, después voy a contar también mi parecer porque también me tocó de cerca vivirlo por otro motivo diferente. Pero, ¿sabes qué pasa acá, Brian? Justamente en este caso puntual vos decís, primero los gobiernos no hay buenos gobiernos. O sea, Exacto. no hay buenos. Menos en este tipo de temas. Olvídate. Pero en este caso en particular lo que pasaba era que justamente por un lado tenés la negligencia del gobierno de la ciudad en las habilitaciones, cuando no podía estar habilitado ningún tipo de depósito con esas características, era una locura. Y por el otro lado todo esto también se desprende de una investigación de ese momento del gobierno nacional para con el lavado de guita y cómo fugaban, porque justamente lo que necesitaban era guita en el país. Eso es como lo puntual. Después se desprenden un montón de otras cosas y ahora agrego lo que a mí me tocó puntualmente muy de cerca el caso y lo vi, porque en ese momento justamente y antes, yo trabajé 5 años con una de las principales competencias de esta empresa, una empresa española, y conocí de primera mano, porque yo iba a los espacios, tenían un depósito gigantesco en lo que es el barrio Pepsi en Florencio Varela, que ahí está la competencia. Fui a los espacios de seguridad, me mostraron y explicaron todos los espacios de seguridad, pues yo justamente laburaba con archivo, laburé 5 años con archivo,
Y después yo pasé a otra empresa, competencia de esta anterior que laburé, y laburé justamente con lo que es el almacenamiento con Iron Mountain. O sea, conozco de 2 empresas, otra que no viene al caso, y esta de Iron Mountain, y ves las diferencias de cómo se manejan y demás, pero conociendo cuáles son las medidas mínimas y los requisitos de seguridad, lo cual no se cumplía para nada. Es decir, esa empresa directamente no podía operar, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, bajo esas características. Y operaba igual. Bueno, es que justamente un poco el documental me parece que lo que hace es tratar de tomar testimonio, no solamente de víctimas que hablan como de una parte súper sensible, sino también de profesionales de distintas áreas. No solamente el economista que te explica Sí. toda la parte teórica de la cuestión, sino también alguien que se encargaba de inspeccionar estos lugares y Pero explicarte además, cómo mirá, funcionaba. desde lo más básico, eso se almacena todo en cajas. ¿Sí? Yo tengo, de recuerdo, me guardé alguna caja dando vueltas y agarrás las cajas y te das cuenta la diferencia en la posibilidad de almacenar y que se mantenga en condiciones la documentación. Pues estamos hablando de almacenamiento de documentación que requiere la máxima seguridad y el máximo cuidado existente con los máximos estándares a nivel mundial. Y vos agarrás las cajas de Iron Mountain y vos decís, ¿es la típica caja que se te desfonda? Sí, sí, sí. Pues sí, si acá tenés documentación de empresas y empresas Porque- multinacionales que le brindan Bueno, justamente. es que es lo que plantea A un ver, poco el documental. no es inocente eso todo está eso. ahí puesto para facilitar A que el día que disposición. necesitemos prender un fosforito, A ver, prenda total- rápido. a ver, Totalmente. caso Cromañón, yo cuando fue la tragedia de Cromañón, cuando a mí me preguntaban o charlaba, para mí va desde el presidente todo lo que va hacia abajo hasta el turno, porque pasan un montón de cosas. Acá lo más cómodo es si la colgamos al que firmaba, al inspector, y ya está. No, a ver, si estás... Y acá hay que realmente ponerlos en la mesa, poner las cartas en la mesa y ser realmente realistas. Lo de Cromañón fue una bomba de tiempo y vivimos 15 años, 20 años, porque total no pasaba nada. Vivimos yendo a bares, boliches, recitales Olvídate. donde era todo un potencial cromañón. Lo vivimos toda la vida nosotros. Entonces, Lo dice todo el mundo. exacto. Entonces ahí es cuando digo, bueno, ok, saquemos un poquito las emociones. Es que claro, me parece que desde ese lugar te van mostrando y te van explicando un montón de eslabones que están mucho antes Exacto. de la cuestión como entramado oscuro, como son otros entramados que también favorecen a que el día que estas cosas pasan es una tragedia como Y irremediable. agrego como para que no quede una idea tendenciosa defendiendo ninguna postura. A ver, si vos tenés que investigar, si justamente sos el opositor, tenés las herramientas para seguir investigando. Pero Y después no pasó nada. Así que ya. hay uno culpable por negligencia y hay por ende cómplices también por omisión, vamos a decirle, como para ser prolijos. Pero desde ya, a ver, estás manejando de nuevo, no tenemos idea. No, a eso no, voy. está por sobre cualquier gobierno. O sea, no tenemos idea lo que se movió ahí y lo que y cuál fue. Nunca vamos a saber cuál fue la conveniencia detrás de todo. Y un detallecito que ahí no mencionan mucho, lo dicen en una parte de careo, que hay una parte en un ámbito medio ahí como de juicio, pero en ese momento ya estaba un proceso iniciado que llevaba algunos años antes, que era la de digitalización de documentación, que venía ya de 4 años antes más o menos, que tenía que estar digitalizados documentos. Y de hecho ellos ahí medio como deslizan, sí, está digitalizado, bueno, presentalo, pero no están digitalizados, ¿viste? Como una cosa... Pero a ver, la documentación. En un disquete, vamos a decir algo, una boludez, en un disquete estaba, y sin embargo se quemó todo. Sí, sí, sí. Y otra cosa que está bueno, que me gusta lo haya comentado, esta cuestión de que todo este tipo de maniobras están presupuestadas. Todo este tipo de cosas que hacen las empresas está dentro de un presupuesto anual. Por eso, con la rapidez en la cual tenés víctimas, rápidamente venís, firmamos por unos millones y cerramos acá y ya está. Claro, sí, sí. Porque todo está pensado, por eso digo, es tan macabro todo, es tan como grande, Sí, que, sí, que te pone la piel de gallina, que decís, wow, ¿dónde Sí. estamos parados? Sí, son daños colaterales para planes que están muy por arriba de No cualquier cosa estaban que se los nos planes, ocurra. fue una tragedia, no estaban los planes que fuera a colapsar esa pared. Claro, Si esa no, es la hubiera parte pasado que, como que un montón, falló, un montón de digamos. incendios que nadie se entera, ¿eh? Hoy es noticia en cualquier canal y mañana nos olvidamos. Sí, de hecho, me parece que igual pasa un poco desapercibida a través del tiempo como tragedia, ¿no? En ese momento se dieron 2 días de duelo, inclusive, y hoy medio que hace poco se cumplió el aniversario, 8 años, es un 8 montón, años. y Hace unos días. nada, digo, poco y nada. Inclusive con el estreno de esta película
a 2 días de que se estrenara. Digo, era como, generalmente a veces esas cosas impulsan a que se vuelvan a hablar. Y sabes Nada. que lo más grave de todo, porque lo que dijimos es gravísimo, pero lo más grave de todo es que cuando tenés las pruebas fehacientes, cuando tenés todo sobre la mesa, después no pasa nada. No. Eso es lo peor de todo. Porque mientras se investigue, mientras no haya culpables, dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y debe ser así. Pero cuando tenés las pruebas, cuando tenés todo sobre la mesa, no puede ser que no haya nadie responsable. Porque estamos hablando de vidas humanas. Pero pasa que todo se arregla fuera de un juicio. Todo se arregla por otro lado. Esa es la realidad. Hay que ser realistas. Todo se arregla por otra parte. Sí. Es durísimo lo que estamos diciendo, obvio. No, bueno, pero está bueno que sí. este documental lo que traiga justamente son temas para que empecemos a hablar, empecemos a conversar, que traiga esta cuestión, este llamado a che, dejemos de ser tan inocentones y prestemos atención cuando suceda algún tipo de cosas. Y también por todas estas personas, ¿no? Que tuvieron que continuar con sus vidas y las familias que quedaron también heridas. Sí, tremendo. También. Y agrego un dato con información veraz del productor que me pasa, que dice decreto número 1131/16, donde se reguló la digitalización y archivo de documentos en formato electrónico. Esto evidentemente es posterior a esta tragedia. Mira. A partir de eso regularizaron lo que ya se estaba haciendo, porque nosotros nos hinchaban bastante la bola con las auditorías y demás que tenían que documentar. Bueno, Así que bueno. A ustedes, yo estaba, para el tema estrellas, estaba entre 3 y 4, pero quería abrirle a ustedes que ya la vieron para ver si tenían algo. Bueno, no sé si alguien más la vio. Gustavo, ¿lo viste? ¿Sí? Mira, 4 estrellas para mí. ¿4? Para mí bien, es un documental, está muy bien hecho. Televisivo, sí. Es súper televisivo, sí. Está prolijo, justamente es didáctico, en eso me parece que hay un gran punto a favor y está bueno también para quienes desconozcan totalmente de qué se trata esto, porque muchas veces uno da por sentado que alguna pista, alguna idea tiene una noción, y esto empieza medio de cero. Está bueno el enfoque porque se posa justamente la mirada sobre familiares y víctimas, pero no deja de lado todo lo otro que es esa negligencia. Me parece que para mí cierra por todos lados y este es un 4 estrellas sólido. Bien. Bueno, Sí, entonces yo queda coincido. ahí. ¿Coincidimos? Sí, coincidimos. Muy bien, entonces, pese a que los afiches dicen Iron Mountain, el incendio se llama En cumplimiento del deber, Sí. que se estrenará en el día de mañana, este jueves. ¿Qué mañana? 9 de febrero. Mañana es 9. Jueves 9 de febrero. Jueves 9. Muy bien, hoy es 8 del 2, como perdió el Barcelona. Bueno, ¿Vamos a escuchar música? vamos. Muy bien. 4 estrellitas entonces para El cumplimiento del deber y vamos a escuchar una gran canción y para eso lo tenemos al señor Ryan Ozai. Sí, señor, vamos a subir a las 5 estrellas. Vamos a escuchar una canción que se llama Sing the Change. Una canción que compuso el grandísimo Sir Paul McCartney. Era una de estas aventuras que tuvo con una banda que llamó en su momento The Fireman Electronic Arguments. Tranqui. Sí. Empezó como un dueto y después sumó un par de músicos más, pero bueno, estuvo funcionando muy bien. Algo muy lindo es que tocó en el show de Late Show with David Letterman y nuevamente después de muchísimos años vuelve a tocar en ese techo, ¿no? En la marquesina del local, donde habían tocado con los Beatles en el 64. Lo lindo que en esta oportunidad tocaron 5 canciones, la televisión solamente pasó 2. ¿Por qué me hacen eso? Un hito. y solamente transmitís 2. Bueno, no importa. Justamente tocaron esta canción, que fue la que transmitieron, Sing the Chains y Get Back. Obviamente, Get Back tienen que andar. John Sullivan, no me salía el nombre John de Sullivan. Sullivan. Ed Sullivan. Paul McCartney y La Correntina. Claro. ¿Qué? ¿No conocés el mito de la Correntina? No, que hay una correntina con No, Paul. ¿no lo conocen? No, ¿cómo Dicen fue? que Paul McCartney se murió y quien lo suplanta es una correntina. Ay, por Una Dios, señora por- correntina, esa es la leyenda. Ok. Dentro de esos Ya. mitos. Sí. Ya nos fuimos a Y carajo. con ese ¿Posta? dato- ¿Nunca lo habían escuchado? Lo del actor que lo suplantó, sí, pero no, de la no, correntina. una correntina. Y una Es señora cuchillera con- también, Es ¿no? increíble que alguien haya tirado eso y que mucha gente lo cree. Y hace embutidos. Bueno, no importa. Con este dato vamos ¿Te a imaginas escuchar. haciendo un sanguchito de milanés? Ve lo que te traje. Sin the changes. Esto es imposible. Así. De Paul McCartney.